Muy bien, vamos a continuar con osteoporosis 2, diagnóstico diferencial, pronóstico y tratamiento. Ya decíamos esto en la charla previa, qué es lo que hay que sospechar y qué es lo que hay que pedir a un paciente con osteoporosis, sabiendo que en general es una enfermedad sintomática y que solo las fracturas y lo que producen, que es dolor, son lo que ocasionan síntomas. Y eso va a hacer que nos visite el paciente en el hospital, en el consultorio. Una de cada tres fracturas vertebrales es sintomática, dos no lo son, dos no pueden no dar molestias. Y otra vez, más allá de la clínica, siempre el solicitar una radiografía, a veces se fractura la rama. Hace poco vi una paciente con una fractura de esta rama ósea. El tamaño, ¿no?, de la vértebra. En la osteoporosis hay un acuñamiento anterior, ¿no?, para pensar en una fractura que esté debida a osteoporosis. La fractura mayor es la vertebral clínica, la de cadera, la de húmero y la radiodistal, también la de pelvis, y el riesgo de fractura aumenta 1 a 2 años después de que se ha sufrido una fractura. Entonces, este es un efecto que se conoce como efecto dominó, sobre todo a nivel de las vértebras, ¿no? Si se fractura una, es muy probable que siga otra y otra, ya sea aledaña o adyacente o ya sea en otra localización de la columna. El dolor vertebral agudo es muy intenso, muy difícil de tratar. Se vuelve crónico independientemente de que haya un diagnóstico. Estos pacientes solemos manejarlos con clínica del dolor. Se va perdiendo estatura, la cifosis dorsal aumenta, la capacidad pulmonar disminuye. Y algunos pacientes pueden presentar algo que conocemos como fracturas de estrés. Este es un tipo de fractura por fragilidad que se observa en huesos de carga sin traumatismo previo, sobre todo en extremidades inferiores. Eh, Disminución de la talla de más de 4 centímetros hace sospechar que el paciente tiene una fractura o que la paciente tiene una fractura vertebral y adoptan esta posición, ¿no?, que es relativamente común en mujeres adultas mayores. Y esto se puede prevenir, ¿eh? Entonces, el diagnóstico oportuno puede cambiar la historia. Aquí están unas fracturas vertebrales vistas por resonancia magnética. Tengan mucho cuidado. Aquí está la fractura por rayos X. Miren cómo se ve esta forma bicóncava, el acuñamiento anterior, ¿no?, de la vértebra, que se corrobora en la resonancia magnética, y la gifosis o la cifosis aumentada. El 20% de los individuos que presentan una fractura vertebral incidente desarrollan una nueva si en el curso de un año no reciben tratamiento para su osteoporosis. Esto es gravísimo. Por eso el diagnóstico es muy importante. El diagnóstico oportuno. Las fracturas por estrés se pueden detectar en radiografías, sí, aunque no es lo habitual. A veces hay que recurrir a este estudio que se llama gamagrama óseo o escintografía, aunque hay, sobre todo en extremidades inferiores de la cintura pélvica hacia abajo, anillo pélvico, fémur, tibia, tarso, metatarso, frecuentemente asociadas con osteoporosis. La edad avanzada como factor de riesgo para fractura, el índice de masa corporal bajo, este, eh, la fractura por fragilidad previa, antecedentes familiares, ya lo vimos, todos los factores de riesgo. Aquí agregamos otro, el trasplante de órganos, la inmovilización prolongada. Todos los demás los hemos visto en la charla previa. La exploración física es muy importante. Pesar y medir a nuestros pacientes es muy importante. Si ¿cómo les diré? Si no hacemos esto,
no podemos tener una idea tampoco de lo que va a ser en el futuro la respuesta que tengan al tratamiento, ya sea desde el punto de vista del dolor, que les digo que es bien difícil, o de la estatura, ¿no? De mejorar su densidad mineral ósea. En la osteogénesis imperfecta podemos observar las escleras azules, en el hipotiroidismo, el exoftalmos, en la mastocitosis, las lesiones cutáneas que parecen vasculitis urticarianas. O sea que hay que evaluar de manera íntegra, de manera integral, perdón, a nuestros pacientes. Y déjenme que les insista mucho, a veces se menosprecia algunas enfermedades. Ah, osteoporosis, densitometría, bueno, tome calcio, vitamina D, adiós, que le vaya bien. No, sean muy precisos en... No tenemos por qué hacer eso. Tenemos que hacer una revisión completa independientemente de la enfermedad que se trate, ¿de acuerdo? Tomen la presión, mídanlo, pésenlo, háganle maniobras. Las pruebas que están recomendadas solo para el descarte, para el diagnóstico de exclusión, ya las vimos, complementamos con esta diapositiva, pero normalmente no se tienen que hacer. Estas son las recomendadas. Si hay algún proceso agregado, ya las vimos. Los marcadores de recambio óseo que no los pedimos. Recalco, lo que sí se tiene que pedir es niveles de vitamina D, por favor. Niveles de vitamina D. Bueno, vamos a irnos un poquito hacia lo del estudio de densitometría. Esta técnica se basa en la absorción de radiaciones ionizantes por el hueso a partir de una fuente de energía dual. Estas mediciones se hacen en columna, fémur, que darán como resultado cuello de fémur y cadera total. También se pueden hacer cuando el fémur no esté disponible por una prótesis o cuando haya mucha artrosis de cadera a nivel del radio y del cuerpo total. Pero esta es la imagen que vamos a recibir si ustedes van a cualquier densitómetro de la ciudad. Este es el reporte que les van a dar. Y en la flecha azul está indicado de L1 a L4 cuál es el score de T. Y este es el valor de esta paciente, menos 3.6, lo que la pone en el rango de osteoporosis. El rango verde es normal, el azul es osteopenia y el punto naranja y el rojo son de osteoporosis. Pero bueno, el FRAX, recuerden, hablamos del FRAX, no ingresa los datos de la columna, lo que ingresa es los datos de la cadera. Y este FRAX nos daría en densidad mineral ósea de cuello en gramos sobre centímetro cuadrado, pues 0.631. ¿Qué es lo que tienes que meter? La del cuello. O sea, en el FRAX lo que te piden es que metas la del cuello. 0.706 sería el valor. Aquí no importa el score de T. Que el score de T, vean ustedes que en el cuello está en menos 2.3, pero que el promedio es menos 3.1. En los dos casos, esta paciente está en osteoporosis. Recuerden, de menos 1 a menos 2.4, osteopenia. De menos 2.5 en adelante, osteoporosis. Sacó menos 0.8 mi mamá. Perfecto, no tiene osteoporosis, está en el rango de lo normal. Y ya hablé un poquito sobre el T-score, que es el valor que vamos a tomar en cuenta, no el Z-score, el T-score, ¿de acuerdo? Ahí están los valores que les dije, siguen siendo vigentes al día de hoy. Las mediciones de hueso trabecular, estas mediciones no forman parte del reporte habitual, son ya un poquito más de especialidad. No las vamos a revisar. Las radiografías son muy importantes a nivel de la columna, tanto en AP como en lateral. Aquí vean este acuñamiento vertebral. Hay un índice que sirve para encontrar mediante la medida de la vértebra cuáles son las vértebras que tendrían fracturas o microfracturas, ¿no? Una reducción de más del 20% en la altura vertebral anterior, media o posterior es indicativa de fractura. Y aquí les he de decir algo. Tengan mucho cuidado en el diagnóstico diferencial de las fracturas de columna porque pueden ser fracturas patológicas. Todas las fracturas son patológicas. Hay mucho, ¿cómo se llama? Mucho
controversia en cuanto a llamarles fracturas patológicas, pero a lo que se refiere esto es en gran medida a las fracturas derivadas de metástasis, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado porque pueden ver una radiografía y decir, ah, está fracturado y pareciera ser que la única causa de fractura en la parte posterior es la osteoporosis. No, puede haber fracturas por infección, puede haber fracturas por metástasis, puede haber fracturas por otras causas, que la única no es la osteoporosis y tienen otra morfología. Hay otros índices como el Vertebral Fracture Assessment, la gamografía ósea, la resonancia magnética, que también nos pueden servir. Son índices que utilizan los radiólogos, la gamagrama cuando se tiene mucha duda en la radiografía, y esta nos sirve no solamente para encontrar fracturas en la columna o en huesos largos, también en huesos del tarso, y el diagnóstico diferencial, sobre todo con las metástasis óseas. Puede haber edema óseo y esto puede hablar de una reciente fractura. Ahí está, diagnóstico diferencial con metástasis óseas. El FRAX, que ya lo vimos, lo único que tienen que aumentar es, además de contestar las preguntas, es agregar el tipo de equipo. El tipo de equipo viene referido en la densitometría. Bueno, aquí no está, pero aquí abajito dice General Electric, TAC y tal, ¿no? Lo meten aquí en su marca de equipo, meten el score del cuello femoral y le ponen calcular, y esto es lo que nos dará el riesgo y así podremos interpretarlo. Se repiten algunas en cuanto al diagnóstico y el diagnóstico diferencial. En cuanto al pronóstico, también ya hablamos de eso, las posibilidades de comorbilidad o de muerte, y vámonos al tratamiento. Hay que evaluar el resultado de la densitometría, si el paciente está o no fracturado, porque nos podemos enfrentar a dos escenarios básicamente. Una, mi paciente se fracturó y por densitometría tiene osteoporosis. Dos, mi paciente no se ha fracturado, se hizo un estudio de screening, de tamizaje y tiene osteoporosis. Bueno, pues aquí habrá medidas no farmacológicas y tratamiento farmacológico. En las no farmacológicas, evitar el tabaquismo, el alcoholismo de más de 3 bebidas alcohólicas al día, que pues ya es demasiado, sobre todo estas copotas que ponen acá. Y el consumo adecuado de calcio con vitamina D. A veces se piensa que comer tortillas en México es suficiente fuente de calcio. No es suficiente, hay que dar suplementos. Y algunos de ustedes dirán, bueno, y el sol y la vitamina D y tal. Aquí en México no tenemos problema en realidad porque el sol nos pega todo el año y nos pega duro. Así es que esa parte la tenemos cubierta, pero tenemos una muy mala alimentación, sobre todo con comida que no favorece la absorción de calcio, ¿no? Si comemos hamburguesas, doritos, todo eso, pues evidentemente no va a haber una adecuada absorción de el calcio que consumamos. Prevenir las caídas, hacer ejercicio. En la posmenopausia, más de 1000 miligramos al día, o sea, 1 a 1.2 gramos al día. En la leche, en los quesos, en la carne, si no se es intolerante, se puede tomar como una fuente. Pero si la dieta sería como el primer lugar, pero si no, hay que meterle un suplemento para complementarlo. Y esto es muy importante que determinemos lo que ya les dije, los niveles séricos de vitamina D. Si tienen unos papás mayores de 50 años, corran en su chequeo médico a los dos que les hagan niveles de vitamina D, porque hay demostración de que los niveles de vitamina D bajo otras circunstancias pueden ser factores de riesgo para desarrollar varias condiciones, pero sobre todo para la osteoporosis. A los mayores de 50 años en casa, háganles niveles de vitamina D. Van a encontrar que hay deficientes de vitamina D y esto nos dará la pista para suplementar con vitamina D 800 a 1000 unidades internacionales de vitamina D al día. Ahí está la radiación solar a través de la piel, la dieta, mucho pescado, es muy importante. Los huevos, pescado azul, los huevos, aceite de hígado de bacalao y los productos lácteos si es que están enriquecidos. Caminar, trotar, nadar sobre todo es muy útil. Evitar los ejercicios de peso, ahí puede venir una fractura. Evitar la flexión del tronco. Las ayudas técnicas son muy importantes. Corregir lo visual, controlar el entorno, sobre todo si hay riesgo de una caída, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado. Las escaleras,
utilizar aditamentos adecuados en los baños, es muy importante, y las indicaciones del tratamiento. La fractura por fragilidad más la osteopenia, el índice de FRAX más de 20 o de 3 en fémur, el tratamiento con glucocorticoides, el bloqueo endogénico, los inhibidores de la aromatasa. O sea, el tener cualquiera de estas condiciones ya hace necesaria la implementación de un tratamiento farmacológico. Y para tratamientos farmacológicos tenemos los que disminuyen la resorción ósea y tenemos los que estimulan o los que forman hueso. Bueno, pues ¿qué es lo importante de esto? Que en los que disminuyen la resorción ósea, pues se les conoce como antirresortivos, fueron los primeros en utilizarse desde hace mucho tiempo y son los llamados bifosfonatos. Los bifosfonatos son medicamentos que son el gold estándar para el tratamiento de la osteoporosis. Y están los fármacos formadores de hueso, ya hablaremos de algunos de ellos. Bueno, de hecho, de uno de ellos, que es la teriparatida, que es la accesible a nivel comercial en nuestro país, pero que tiene una desventaja, es cara. Un tratamiento de teriparatida es de aproximadamente 7,000 a 8,000 pesos mensuales durante los siguientes 2 años. En cambio estos, que tampoco son baratos, son mucho más accesibles. Ya no se utiliza la terapia con estrógenos, aunque el mecanismo de acción sea más o menos parecido. Se utiliza poco el raloxifeno, pero lo que más se utiliza es los bifosfonatos, y de estos, de los bifosfonatos o bisfosfonatos, el comparador por excelencia, el gold estándar, es el alendronato, que fue el primero que salió. Después salieron otros, la única diferencia es la vía de administración, que en alendronato, risedronato es oral, en ivandronato puede ser intravenoso u oral, y en solendronato es intravenoso. Y está un anticuerpo monoclonal que inhibe al ligando de RANK, que es el denosumab, ¿no? El denosumab también tiene una adecuada eficacia en pacientes con osteoporosis. Los bifosfonatos, al ser análogos del pirofosfato inorgánico que se une a la hidroxiapatita, y al ser internalizados por el osteoclasto, inhiben su actividad. O sea, digamos que actúan sobre los osteoclastos, los matan, por decirlo de alguna manera, favorecen su apoptosis, y son por eso los fármacos más utilizados en el tratamiento de osteoporosis. Aquí hay una gráfica que muestra la acción del anticuerpo que inhibe al ligando de RANK con altísima afinidad, que es el denosumab. Se expresa, el ligando de RANK se expresa en osteoblastos y osteocitos, y activa su receptor en los osteoclastos y sus precursores, que activa a su vez a la actividad osteoclástica. Si inhibimos esto, se inhibe la actividad osteoclástica. Y la teriparatida es el formador de hueso, que es un análogo de la paratormona, que promueve la formación a través del aumento del recambio óseo, mejora la microarquitectura y tiene resultados mucho más dramáticos en el buen sentido, mucho más rápidos y mucho más a largo plazo. Es una muy buena alternativa cuando se tiene una osteoporosis severa o cuando ya se han tenido varias fracturas por osteoporosis. Bueno, ahí están las vías de administración y la posología. Estos tratamientos, excepto por la teriparatida, que es a 2 años, la mayor parte de ellos se tienen que visualizar hasta 5 años en promedio, ¿no? La respuesta es lenta, la respuesta se observa no solamente en la mejoría de la densidad mineral ósea, sino también en que el paciente no presente fracturas, ¿no? A veces dicen los pacientes, bueno, es que yo me tomo esto, pero yo no siento nada. Es que no va a sentir nada. Lo que estamos haciendo es asegurándonos de que no se vaya a fracturar en circunstancias de vida normal, ¿no? Que a lo mejor una caída le produciría una fractura, pues ahora ya no se la va a producir. Entonces, tenemos que tomar esto. Los bifosfonatos se deben administrar en ayunas de 30 a 60 minutos, sin recargarse, sin recostarse, con el tronco erguido, solamente con agua simple y sin mezclarlos con medicamentos
durante 30 a 60 minutos. Es un rito que se hace para evitar la esofagitis por el uso de estos bifosfonatos. Ahí está el efecto sobre las vértebras, prácticamente en todos. Las no vertebrales, aguas, porque en donde no esté determinado, pues lo más indicado es no utilizarlo o preferir un bifosfonato que tiene efecto sobre la no vertebral, sobre la vertebral y sobre la cadera. O sea, los bifosfonatos siguen siendo los reyes. Aún y la teriparatida, que tiene efectos sobre las fracturas vertebrales y las no vertebrales, en la cadera no tiene tanta evidencia científica, ¿de acuerdo? Los efectos adversos con alendronato, osteonecrosis de la mandíbula, tengan mucho cuidado, es muy poco frecuente afortunadamente. Fractura atípica de fémur, esofagitis, ya se los he dicho, con el denosumab, el eczema y la celulitis, osteonecrosis mandibular también, fractura atípica de fémur, fracturas vertebrales, con teriparatida, hipercalcemia, cefalea, náuseas, con el raloxifeno, tromboembolia, sofocaciones. Tengan estos efectos secundarios en cuenta. Complicaciones: puede haber paradójicamente una fractura atípica de fémur en gente que toma medicamentos para evitar la osteoporosis. Ahí está una imagen. Con frecuencia es bilateral, más frecuente en asiáticos, con valores de densitometría altos, de 60 a 70 años. Esto ocurre en la diáfisis del fémur. Ocurre cuando hemos dado tratamientos también concomitantes con glucocorticoides. Hay dolor que puede aparecer antes de la fractura, como un dolor de fractura por estrés. Incurvación del fémur. Es muy raro, también se ha observado con el denosumab y puede observarse en pacientes sin tratamiento. Pero no es esto una causa para no dar el tratamiento. Por supuesto, esto es algo a lo que le temen muchísimo los odontólogos, los estomatólogos, a la osteonecrosis mandibular. Muy rara, está entre 1 a 10,000 y 1 a 100,000 pacientes, pero también se pueden observar con el denosumab. Esto es importante que lo sepan, porque el denosumab pues no está tan caro. Es una ampolleta subcutánea cada 6 meses y vale alrededor de 7,000 pesos. No hay pruebas diagnósticas, desgraciadamente. Hay que revisar muy bien los dientes, idealmente antes de empezar el tratamiento, una higiene oral y un control adecuado desde el punto de vista dental. Aquí están los algoritmos. Prácticamente en lo que se resume esto es que en todos los pacientes hay que iniciar alendronato. Si estos se fracturaron o tienen un riesgo de fractura vertebral muy elevado, se puede uno brincar a la teriparatida, el análogo de la PTH, o si no es tanto el riesgo, puede uno pensar en raloxifeno. Realmente no es tan difícil la elección de un tratamiento para osteoporosis, pero sí tiene que ser hecho por un reumatólogo, endocrinólogo, internista, nada más, alguien clínico, ¿no? Alguien que tenga una base clínica. Con mucha pena les he de decir que un cirujano, traumatólogo, podría sugerir el diagnóstico y, con mucho respeto, canalizar al paciente con un clínico para que se encargue del tratamiento de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque se tienen que evaluar cosas con las que el cirujano no tiene el entrenamiento que tenemos los clínicos. Entonces, no es una discriminación, ni mucho menos, es una complementación al trabajo, ¿no? Igual, si se me presentara una fractura, pues yo la mandaría con el traumatólogo. Entonces, no tendría yo nada que hacer ahí. Entonces, ahí están los 2 años que les dije de teriparatida, de 3 a 5, de 5 a 10 con los bifosfonatos y el denosumab, y los efectos de la discontinuación del tratamiento y en el recambio óseo. Cuando suspendemos el tratamiento pareciera ser que no pasa nada en la masa ósea y en los marcadores de recambio, pero sí hay una disminución con los otros fármacos. A lo que quiero llegar es que una vez que se suspende el tratamiento con bifosfonatos, tenemos que pensar o en otro fármaco, en otro mecanismo de acción, o en asegurarnos de que realmente la densidad mineral ósea haya ganado mucho, ¿no? Por eso, cuando se descontinúa la teriparatida o la PTH,
Se recomienda seguir con un bifosfonato, con denosumab o con raloxifeno. Tras descontinuar el denosumab, seguir con bifosfonato. Tras descontinuar los bifosfonatos, considerar el riesgo de fractura en el momento de las discontinuaciones y cambiar de bifosfonato, dejar unas holiday, unas vacaciones, ¿no? Seguir con otro tratamiento, cambiar la dosis o el intervalo de administración. Ahí están las valoraciones de eficacia terapéutica, que básicamente es la ausencia de fracturas, la densidad mineral ósea cada 2 años, los marcadores, repito, no se vuelven a hacer. Siempre, siempre, siempre es muy importante que sus pacientes sepan que el tomar bifosfonatos, que el tomar teriparatida, lo que sea, inyectarse teriparatida, de hecho, no sustituye de manera alguna la ingesta de calcio con vitamina D. Esto es muy importante, chavos, porque culturalmente y desgraciadamente algunos médicos dicen, bueno, pues si tiene teriparatida, que es muy bueno y que forma hueso y que en 2 años le va a dejar los huesos de la roca, pues no tome calcio y vitamina D. No, por supuesto que lo tiene que tomar, ¿eh? En ningún tratamiento, bajo ninguna circunstancia, a menos que el paciente tenga documentado el hecho de que produce cálculos renales, se tienen que dar en todos los casos calcio con vitamina D. Ya carbonato de calcio con vitamina D, llámese Caltrate D, ya citrato de calcio con vitamina D, Citracalde, ¿de acuerdo? Es muy importante dejarles este mensaje. El tratamiento individualizado depende de la edad, sexo, causa, factores de riesgo, severidad, enfermedades y la valoración del tratamiento, de la duración del tratamiento, pues depende de todo esto. Muy bien, pues con esto termino la segunda parte de osteoporosis y así cumplimos con los temas programados para esta semana que acaba de pasar. Nos vemos el lunes por la mañana. Que tengan muy buena noche.